Vaya por favor al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 1 del verso 16 al 32. En este día le hemos puesto a este mensaje mente sana y cuerpo sano. Este es un mensaje muy especial para los jóvenes y los que están creciendo y madurando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a retomar un poco de lo que en otro tiempo vimos, pero en esta ocasión especialmente para los jóvenes. No solamente los jóvenes de edad, sino los jóvenes en el Evangelio que están comenzando a recibir ya palabras de vida eterna, que están dejando la leche y están comenzando a recibir, como dice la palabra, el alimento sólido. Así que en el nombre de Jesucristo, el mensaje de esta mañana, de este día, comienza con la palabra en Romanos 1, 16 al 32 y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La semana pasada
el Señor, por medio de su palabra, nos habló de lo importante que es para todos, no solamente para los hijos, mayormente para quienes hemos recibido la gracia de ser hechos familia de Dios, pero todos los seres humanos, todo aquel que ha venido a este mundo, el Señor nos hablaba lo importante que es para poder vivir la vida en este mundo, en este tiempo, que nosotros sí aceptemos dos cosas: que somos creación y que necesitamos de nuestro Creador. Si nosotros no aceptamos esa verdad de parte de Dios, vamos a ir tropezando en la vida. ¿Y por qué el Señor nos muestra esta palabra? Porque dice el Padre que esto es una ley. Cuando Dios habla, cuando Dios declara una palabra, hay que tener mucho cuidado con esas palabras porque se convierten en leyes. De una manera natural, no necesitan escribirse, ni contarse, ni estarse por ahí buscando. Hay que estar viendo. Por medio de la comunión y la intimidad con Dios nos damos cuenta de las maravillas de Dios. Y esto que el Señor dice se vuelve una ley. Dice que aquellos, así como el Señor nos llama a todos, ¿sí? Mayormente a los hijos, pero todos somos creación de Dios. Dios nos llama a todos a aceptar eso y que necesitamos de Él. De la misma manera Dios nos dice a todos que cuando no tenemos, cuando nosotros no, en nuestra mente no está Dios o no consideramos a Dios, nuestra mente va a trabajar de una forma contraria. Contraria a lo que es santo, contraria a lo que es agradable a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso le digo, bendito sea Dios por los jóvenes. Porque es importante que ellos comiencen a entender prontamente, lo más pronto posible, cómo trabaja la mente. Dice el Señor que en cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, inmediatamente la mente comienza a pensar de manera opuesta. Por eso es que muchas veces nos estamos ahí en el ocio, ¿verdad? Estamos sin hacer nada. En lugar de agarrar la palabra o de ponernos a orar o de pedirle a Dios, Señor, ponme a hacer algo, empezamos a divagar en nuestra mente y nos damos cuenta cuando de repente nos sorprende. ¿Quién nos sorprende? ¿Quién refrena esos pensamientos en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Es Él el que nos agarra y de repente nos dice, mira lo que estás pensando, y ay, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué se me vienen esas cosas a la mente? Es porque no estamos tomando en cuenta a Dios, porque no estamos aceptando que lo necesitamos para toda nuestra vida. Lo hemos venido diciendo, tenemos que despojarnos de esa fortaleza, de ese engaño en nuestra mente, en nuestro corazón, de que le estamos reservando a Dios solamente exclusividades, cuando ya no puedo. Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Ah, bueno, pero mientras yo lo pueda, ahí que se quede Dios para lo imposible. Pero hay muchas leyes, le vuelvo a repetir, la palabra de Dios es una ley. Y Él dice, el que no me tome en cuenta, su mente lo va a empezar a desviar. Su mente va a empezar a trabajar de una forma perversa. Aquí el Señor nos da una lista tremenda de cosas horripilantes, amados hermanos. Y ahí nos podemos asociar. Ahí vemos en esta lista, estamos viendo por qué vienen esas cosas a nuestra mente. ¿Por qué de repente nos asaltan
Y se generan esos pensamientos perversos, sucios, de plano. Bendito Cristo Jesús por su Espíritu Santo, porque es por medio de Él que somos refrenados. Pero estas palabras no las podemos cambiar. Ahora, no por ser hijos quiere decir que estamos exentos. Así como los que no están en Cristo son llamados a aceptar que son creación y necesitan de su Creador, los que estamos en Cristo somos llamados a aceptar que necesitamos también de ese Creador. Que la obra no terminó con que nos bautizamos, con que estamos ejerciendo tal vez un ministerio, con que yo ya tengo 5 o 10 años en Cristo. No, Dios me dio vida, la vida no termina. Y esa vida tiene que ir guiada por el único que puede ayudarme. Y que le vuelvo a repetir, en este tiempo nos ayuda por medio de su santo y precioso Espíritu. Es importante que nosotros entendamos la magnitud de las cosas. Todo lo que abarca, todo aquello, se acuerda de aquel tiempo constructo. No se trata nada más de decir es mi papá y me quiere, me ama y me quiere estar cuidando. ¿Por qué es celoso? ¿Por qué es posesivo? No, no se trata de eso. Se trata de ver cómo va a afectar a mi vida la ausencia de mi Creador. Porque no soy yo quien hizo mi mente, porque no soy yo quien hizo mi corazón. Por esto yo necesito, me urge aceptar en mi mente y en mi corazón que necesito a mi Padre Celestial, que necesito a mi Creador. Hablando humanamente, pensamos que la mente genera los pensamientos y las ideas para guiar nuestras vidas, influenciadas por nuestros deseos, y el corazón genera los latidos para vivir y los sentimientos para sobrevivir. Pero veamos a la luz de las Escrituras y también un poco del conocimiento humano, eso es decir, la ciencia, algunas cosas muy sorprendentes de la mente y del corazón. Porque no debemos dejar guiarnos, acuérdese, tampoco por el espíritu del mundo. El Señor nos ha venido hablando diciendo, yo no les he dado el espíritu del mundo para que sigan las cosas del mundo. Pero hay cosas importantes que nos van a ayudar a entender, ¿sí? No se trata de desechar todo lo que hay en el mundo, porque lo platicaba en la semana, hay que tener conciencia de la realidad. El hombre es creación de Dios. Aunque viva apartado de Dios, Dios lo bendice dándole sabiduría. Aunque no reconozcan a Jesucristo, muchos hombres lo que ellos hacen, lo hacen para gloria de Dios, porque Dios les da los medios. Pero no nos vamos a dejar llevar solamente por la llamada ciencia, sino también por la Escritura, mayormente por la Escritura. Y quiero volver a tocar este tema para los jóvenes del subconsciente. Qué importante es esto, y le voy a leer esto que encontré. ¿Qué es el subconsciente? La psicología y la neurociencia moderna han proporcionado información considerable sobre el concepto del subconsciente, una parte de nuestra mente de la que no somos conscientes, pero que influye significativamente en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El subconsciente, un término acuñado por primera vez por el psicoanalista Sigmund Freud, alude a la parte de nuestra conciencia que opera debajo de la superficie de la atención consciente. Según Freud, el subconsciente alberga deseos, recuerdos y experiencias que, aunque no están presentes en la mente consciente, tienen un profundo impacto en nuestra personalidad y comportamiento.
Desde una perspectiva neurobiológica, el subconsciente puede estar ligado a la actividad en ciertas áreas del cerebro que procesan la información sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, el sistema límbico, una región cerebral implicada en la memoria y en las emociones, opera a menudo de forma subconsciente, produciendo respuestas emocionales y recuerdos que pueden no entrar en nuestra conciencia inmediata. Así que no siempre seamos conscientes de por qué nos sentimos de cierta manera o por qué reaccionamos de cierta manera. Estas respuestas pueden estar guiadas por procesos subconscientes. El subconsciente también juega un papel vital en nuestros procesos de aprendizaje. A menudo, la práctica constante de una habilidad puede llevar a su automatización, es decir, se vuelve tan arraigada que podemos realizar sin tener que pensar conscientemente en ella. Este fenómeno, conocido como aprendizaje implícito, es una manifestación de la actividad subconsciente. Asimismo, algunas formas de memoria, como la memoria procedimental, que implica el recuerdo de cómo realizar ciertas tareas, también son funciones del subconsciente. El término subconsciente también se ha utilizado en el contexto de la terapia y el tratamiento de trastornos psicológicos. Por ejemplo, las técnicas de terapia cognitiva pueden utilizar la exploración del subconsciente para identificar y abordar los pensamientos y creencias subyacentes que pueden estar contribuyendo a la angustia psicológica. Al entender estos procesos subconscientes, los terapeutas pueden ayudar a los pacientes a desafiar y cambiar las formas de pensar que pueden estar contribuyendo a su malestar. La investigación sobre el subconsciente también ha proporcionado información sobre fenómenos como los sueños y la hipnosis. Los sueños pueden ser una forma de explorar el subconsciente, ya que a menudo incorporan recuerdos, deseos y temores que pueden no estar presentes en la mente consciente. La hipnosis, por otro lado, puede ser vista como una técnica para acceder al subconsciente y alterar la percepción, las emociones y el comportamiento. A pesar de que el término subconsciente puede no ser utilizado con tanta frecuencia en la literatura científica actual, el concepto que representa sigue siendo fundamental para la comprensión de la mente y el comportamiento humano. Los procesos subconscientes nos permiten automatizar habilidades, formar recuerdos, experimentar emociones y tomar decisiones, todo ello sin que tengamos que estar conscientemente al tanto de ello. Además, la comprensión del subconsciente puede ser fundamental en la terapia y el tratamiento de los trastornos psicológicos, ya que pueden proporcionar una visión de los procesos mentales que están fuera de nuestra conciencia inmediata. Fíjese usted nada más, hasta dónde se extiende el poder del subconsciente, que es una parte que, según los estudios de la ciencia psicológica, en comparación con el consciente, es extremadamente mayor. Por ahí se dice, en el mundo dicen, sí, algunos, aunque hace rato que veía yo esta información,
ya hay mucho desmentira, bueno, lo están desmintiendo, pero se decía mucho, no sé si usted lo recuerda, que estando conscientes, solamente utilizamos el 10% de nuestra mente, el 10% del potencial, es decir, queda de una manera oculta, ¿sí? De una manera pasiva, el 90%. Y no está tan lejos eso de una realidad, aunque la misma ciencia está tratando de desmentirlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a un inconsciente o a un subconsciente, ¿qué pasa con los sueños? ¿Qué hay imposible en la mente? Si yo le digo a usted, a ver, tráigame un elefante rosa, me va a decir, hermano, ¿tú de dónde quieres que yo te lo saque? Pero si yo le digo, a ver, hermano, cierre sus ojos y ve un elefante rosa, no hay imposibles. En esto quiero hacer el comparativo del consciente y subconsciente. Que nosotros nos demos cuenta de la grandeza de la mente, de lo majestuoso que Dios nos ha dado. Pero Dios nos quiere llevar a un 90% más el que ya tenemos. Dios no quiere que nosotros estemos conformes con ese 10%, tal vez sea un 10, un 20, no lo sé. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que el subconsciente, o lo vamos a manejar de esta manera, la imaginación es más poderosa que la realidad. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo trabaja nuestra mente. Lo hemos dicho, cuando nosotros estamos recibiendo información y nosotros no estamos filtrando esa información, se recuerda nuevamente, viene al caso, usted se recuerda esos 15 hábitos para fortalecer el matrimonio. A simple vista no tienen nada de qué desechar, son buenos, parece ser que van a dar fruto, pero cuando lo escudriñamos por medio del Espíritu Santo nos damos cuenta de cómo trabaja el mundo en nuestra mente, metiéndonos la idea de decir solamente dale exclusividad a Dios cuando no puedas. Tú tienes el poder de salvar tu matrimonio, tú tienes las fuerzas. Tú tienes la inteligencia, olvídate de Dios, ya cuando ya no puedas, entonces ya recurres a Él. Y puede parecer muy exagerado, pero así trabaja la mente, porque nuestra mente, nosotros conscientemente no lo estamos filtrando, no estamos, como dice el Señor en su palabra, no estamos usando nuestros sentidos para discernir el bien y el mal. Pero nuestra mente sí. Y cuando nosotros estamos recibiendo información, la mente la va guardando y sabe mayormente sin Dios qué va a hacer, la va a usar a su conveniencia. ¿Cuántas veces nos hemos disculpado cuando nos reclaman y el pero tú? ¿De dónde salió ese pero y tú? Es lo que veíamos en este estudio, ya nuestra mente está automatizada. Tú me vas a reclamar, tú me vas a sacar mis trapitos al sol, inmediatamente yo me voy a defender sacándote los tuyos. Porque en algún momento de nuestra vida lo vimos, lo vivimos, nuestra mente lo procesó, lo tomó como bueno y dijo, ¿sabes qué? El día que te quieran sacar tus trapitos al sol, dile, ¿y los tuyos? ¿Y qué tiene de malo eso? Que no estoy aceptando en mi corazón que se me está corrigiendo. Sí, hay muchas veces que estamos reclamando, pero hay ocasiones en las que tú le estás diciendo, oye, pero es que mira, tú también te comportas así. Y la intención de tu corazón o la intención del Espíritu Santo es hacerte ver tu error, tu pecado, tu mal. Pero como tu mente piensa que tú tienes que defenderte inmediatamente, no lo recibes de parte de Dios, no te pones a pensar, no te pones a autoanalizarte y decir, Señor, ¿estoy mal en esto?
O por lo menos ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, si lo que este hombre o lo que esta mujer o lo que el hermano, incluso lo que el vecino me ha dicho es verdad, confírmamelo, hazme saber tú, Padre, si yo estoy mal. Por eso nuestra mente divaga y empeora las cosas, porque no consideramos al Creador. Señor, si yo estoy mal, ayúdame a aceptarlo. Primero aceptarlo y segunda corregirlo. Pero de esa manera trabaja el subconsciente, preparándonos para enfrentar las cosas. Aquí el problema es, ese vamos a manejarlo así, aunque no lo sea. No sabemos en realidad en qué porcentaje está dividido, pero vamos a manejarlo un 10 y un 90. ¿Sí? Ese 90% de nuestro subconsciente, la pregunta es: ¿de qué lo hemos llenado? Si ese 90% estuviera lleno de la Biblia, nuestra vida sería diferente. Nuestras reacciones serían diferentes. Nuestras relaciones con nuestra familia y con los demás sería diferente. Pero si bien nos va, tenemos el 10% de Biblia y el 90% del mundo. Si no es el Google, son las redes sociales. Si no es la tía Petra, que es, sabemos que es por demás una, a lo mejor hasta bruja, adivina, lo practicó, o lo practica, una idólatra. Cuando le he hablado de Cristo siempre me rechaza, pero cuando yo necesito algo me agarra y me avienta sus consejos y yo lo recibo y no me estoy dando cuenta lo que está entrando a mi mente, porque yo no conozco cómo va a procesar esa información mi mente. ¿Qué pasa? Lamentablemente lo vemos también, pues lamentablemente en hijos, ¿verdad? En hijos que aprendieron el mal ejemplo del padre, el mal ejemplo de la madre. Por esto el Señor dice: yo miro la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor sabe que esto es genético y se puede ir empeorando y deteriorando cada vez más. Pero ¿por qué dice tercera y cuarta generación? Porque Él interviene. Si en la tercera o cuarta generación no hay un conocimiento de Dios, Dios interviene, aunque no lo impone. Pero sí dice: si yo dejo esta generación, se pierde absolutamente toda. Esa es la gravedad del asunto. Esa es la gravedad de las cosas. Que nosotros simplemente seguimos creyendo que somos autosuficientes, que somos lo suficientemente maduros, sabios, inteligentes, capaces para llevar nuestra vida, para vivir más tiempo separados de Dios que con Dios que nos creó. Estamos viendo en nuestra propia persona los frutos. Según la ciencia, ¿sí?, no estamos muy conscientes de lo que hacemos, es decir, actuamos sin pensar, y esto lo vemos reflejado bíblicamente con aquellas palabras del Señor Jesucristo estando crucificado, cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sí sabía. Fíjese qué extraordinarias palabras. Estando crucificado, el Señor pudo haberle dicho: Padre mío,
Castígalos por lo que me están haciendo, es una injusticia. Pero él sabía perfectamente que lo que estaban haciendo, a donde lo habían puesto y lo que le habían hecho, lo habían hecho por una influencia ajena a ellos. ¿Se recuerdan lo que pasó? ¿Qué pasó en el juicio cuando llevan al Señor delante de Pilato? Dice que los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿sí?, sobornaron a personas para que dieran un falso testimonio. Es decir, esas personas estaban actuando contra su voluntad, convencidos por lo que iban a recibir, pero no estaban pensando por ellos mismos. Toda esa gente que lo llevó y delante de Pilato, no lo sé cuántos estaban, pero cuántos de ellos primero lo recibieron con palmas y aleluya y bendito el que viene en el nombre del Señor, y le pusieron palmas y todo, y resulta que unos días después, crucifíquenlo. No, crucifícalo. ¿Cuántos de los que el mismo Señor Jesucristo sanó pudieron haber estado ahí y no hicieron nada? Eran traicionados o fueron traicionados por su propia mente, por sus propios pensamientos. Lo vemos hoy día lamentablemente con estos movimientos feministas, con estos movimientos de estas personas pervertidas. Quieren respeto e insultan. Se muestran como grupos de paz y lo hacen con violencia. Hay personas, es triste y hasta vergonzoso decirlo, pero familiares que no tienen ni la más remota idea de lo que está moviendo ese grupo feminista, específicamente hablando, y ahí fueron. Porque son mujeres, fueron. No era una marcha de mujeres, era una marcha de feministas, mujeres que tienen una patología contra el hombre, una enfermedad mental contra el varón. Y estas mujeres fueron porque les pareció bien. Nadie invitó mujeres. Y esto es un movimiento político, satánico. Porque eso es lo que está buscando el diablo. ¿Sí? ¿Qué pasa de la unión de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? No se reproduce. Eso es lo que está queriendo. Destruir el matrimonio, la familia. Porque él sabe que Dios, de la unión de un hombre y una mujer, está buscando hijos. Por eso para la maldad o en la tercera o en la cuarta generación. Dice que de lo vil y lo menospreciado toma el Señor. Del papá que viene del abuelito y el bisabuelo borracho, de ese voy a tomar uno para mostrar mi poder, mi gloria, mi majestad, mi misericordia. Y hace su maravillosa obra. Pero eso lo quiere destruir el diablo. Y una mente que no considera a Dios, y hoy lo vemos lamentablemente, me he puesto a pensar que la gente piensa, mucha iglesia piensa, voy a hacer un breve paréntesis en esto, otro engaño tal vez, no lo puedo afirmar, ¿sí? Pero piensan que la contaminación del lugar santo es cuando un hombre homosexual, ¿sí?, se presente como Dios. Esa es una ideología, una teología
que se mueve mucho dentro de la iglesia. Pero la contaminación del lugar santo, ¿sabe cuál es? Es esta iglesia. No hablo de esta, sino de estas iglesias de homosexuales y lesbianas que han contaminado el lugar santísimo, que han dicho que Dios les ha permitido sus perversidades, cuando acabamos de ver que eso es un mal al que Dios los entrega por no tener en cuenta a Dios. Y esta iglesia sucia, que yo no lo sé, no a ciencia cierta ni me interesa, no sé cómo esté creciendo en el mundo, me parece más la contaminación del lugar santísimo, porque el lugar santísimo no es el templo de Jerusalén, ni el fulano que vaya y se plante ahí diciendo que es Dios, porque el lugar santísimo es usted. Y no por usted, sino por el que habite en nosotros. Porque dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. Así que el lugar santísimo es mi corazón. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. Y de la abundancia del corazón habla la boca y sale el buen tesoro. Y por tanto, todos esos pervertidos que han dicho que Dios ha respaldado su inmundicia y su maldad, ha venido a contaminar lo que Dios santificó. Y vemos cómo trabaja el diablo, cómo trabaja el mundo, cómo es que ellos se convencieron porque en su mente no quisieron tener en cuenta a Dios. Y cuando Dios nos llama para hablarnos de estas cosas y nos estamos distrayendo, durmiendo, pensando en qué voy a hacer después de esto, pues después te vas a dar cuenta de por qué tu mente te está llevando a alejarte de Dios. Y el único que va a pagar las consecuencias eres tú, porque nadie más. Porque Dios no va a ir a obligarte, tu mamá no va a ir a agarrarte de la mano y decirte vente, vámonos a Cristo, porque el que va a dar frutos es aquel que es hacedor de la palabra de Dios. Por eso vemos de esta manera tan extraordinaria, tan sorprendente, aquellas gloriosas palabras del Señor en la cruz: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si ellos entendieran que el que estaba en la cruz no era un hombre, sino el Dios glorioso que creó todas las cosas, dice el apóstol Pablo, no lo hubieran crucificado. Ahora nosotros tenemos una lucidez mayor por el Espíritu, ellos no lo tenían. Por eso se les dio esa gracia. Por eso es una gracia que que el mismo Señor Jesucristo les haya dicho: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que el Padre le iba a decir: no, mijito, yo me los voy a echar? No. Fueron perdonados. Pero nosotros tenemos una gracia mayor por el Espíritu, y por el Espíritu Santo entendemos que en Jesucristo habita Dios, que Jesucristo es la primer carne y persona, el primer, digámoslo así, el primer ser humano del universo, en quien Dios dijo: tengo una semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que Dios puede ser cualquier hombre en este mundo. Pero es especial, claro, ya lo hablamos de eso. No quiere decir que es como cualquiera pecador. Pero eso ellos no lo entendieron y por eso lo crucificaron. Y por eso actuaron en contra de él.
Pero el Señor sabía quién era el verdadero culpable y por eso intercede por ellos diciéndoles: perdónalos. Y por eso somos perdonados. Porque muchas de las veces actuamos, ¿cuántas veces reprendemos a nuestros hijos o nos reprendieron y piensan antes de actuar? Y si tú pensaras antes de actuar, no le dirías eso a tu hijo. Porque estás hablando con un ser inmaduro, con alguien inferior a ti, con alguien que se equivoca más que tú. Pero hablamos, piensa antes de actuar. ¿Por qué usted dice eso? Porque está en su mente. Porque su papá, su mamá se lo sembró. Porque esa mente no ha sido renovada por Dios. Porque no quiere tener en cuenta a Dios y retiene lo que es contra Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que usted tenga un demonio. Estoy hablando de algo espiritual, una fortaleza, una idea, un pensamiento, una costumbre muy arraigada en usted que va contra Cristo, que no le permite seguir el ejemplo y la vida de Jesús. Porque usted está más en el mundo. El 90% es el mundo y el 10% es Dios. Y nuestra mente nos está llevando a traicionarnos. ¿Sí? El actuar sin pensar es producto de una mente y un corazón independientes de Dios, su creador. El amor, la misericordia y el perdón de Dios se basan en la ignorancia. Escúcheme usted bien. Se lo voy a volver a repetir. El amor, la misericordia y el perdón de Dios se basan en la ignorancia. Cuando pecamos bajo alguna influencia externa, fuera de nuestra mente y con una fuerza mayor que nuestra voluntad. Cuando pecamos en ignorancia, somos perdonados. Pero la base tiene que ser la ignorancia. Romanos, por favor. Romanos capítulo 7, del 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25 dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire que el apóstol Pablo, yo no sé si él no le fue revelado o no era para su tiempo esta revelación, pero él dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
de los miembros, de todos los miembros del cuerpo, en los que Pablo generaliza, por el Espíritu Santo, Pablo sí señala uno, el principal, mi mente. Yo hago el mal que no quiero, ¿por qué? Porque mi mente no está tomando en cuenta a mi Creador. Me van a empezar a surgir malos pensamientos, y si en ese momento yo no tomo acciones, si yo sigo dejando que mi mente genere y genere y vaya creciendo, esos pensamientos me van a llevar a las acciones. El apóstol Santiago dice que de la concupiscencia nace el pecado y del pecado la muerte, de nuestras debilidades. Se van a generar pensamientos, y si no los detenemos, nos van a llevar al pecado, y el pecado a separarnos de Dios. En cuanto el Espíritu Santo me está refrenando, en cuanto digo, ay Dios bendito, que estoy pensando, Padre mío, por amor a ti mismo, Señor, yo cubro con tu sangre poderosa, bendita y santa mi mente, y quebranto esos pensamientos de muerte. Eso es tener en cuenta a Dios. Perdóname, Señor, por estos pensamientos, Padre bendito, y con tu sangre poderosa limpia mi mente. Libérame de esta mente perversa. Recuerde que si Jesucristo nos libera, seremos verdaderamente libres. Entonces, ¿qué entendemos? No es decir, ay no, ya, ¿qué estoy pensando? No, estoy pensando en mí, en que puedo yo. Pero si mi confianza es Jesucristo, Señor, libérame de estos pensamientos perversos. ¿Por qué vienen a mi mente? Por eso dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, gracias le doy a Dios por el Espíritu Santo que me refrena. Pero no termina la obra ahí. Es como si el Espíritu te estuviera sacudiendo y oye, hey, mira, ¿a dónde te llevan tus pensamientos? Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿O cuántas veces le decimos, espérate? Oh, déjame tantito, Espíritu Santo. Está bueno lo que estoy pensando. No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene? Lo hemos dicho y lo vuelvo a retomar. ¿Qué de malo tiene que te compres otro par de zapatos cuando ya tienes 5? Eso se llama vanidad. Porque eso que pudiste haber gastado en otro o dárselo a otro porque tú ya tienes, lo tuviste para ti mismo. Y ese es tu pecado. Y esa es tu maldad. Porque no estás teniendo en cuenta a Dios. El primer mandamiento es Dios y el segundo es tu prójimo. Pero tú piensas que no hay nada de malo. No lo robé, ya trabajé, me costó muchísimo trabajo, fueron tiempo extra, pagué lo que debía, di mi diezmo, di mi ofrenda, cumplí con Dios. Bien, ¿y tu prójimo? ¿Y tu prójimo como a ti mismo? Recuerde que Dios nos ha hablado y ha dicho, por esos 2 mandamientos, toda la humanidad será juzgada por 2. A Dios nadie se va a ir a parar a decir, Señor, yo me sé desde Génesis hasta Apocalipsis. No, Señor, yo nada más me aprendí de Mateo a Romanos. No. El Señor cambió toda esa ley. La ley escrita no nos va a juzgar. Nos va a juzgar la ley del amor, de la gracia. De gracia recibiste, de gracia da. Esa es la ley que nos va a juzgar. Y no te estás dando cuenta que tu mente te está traicionando. Que tu mente te está jugando mal.
Señor, pues yo ya trabajé, me costó pues mucho, mira, hasta me regañaron, tuve problemas. Permíteme comprarme otro par de zapatos. Eso es tener en cuenta a Dios. Y tal vez, tan solo tal vez, Dios te lo permita, aunque no lo creo, pero tú ya estás teniendo en cuenta a tu Creador. Por eso dice el apóstol Pablo, me doy cuenta que el mal está en mi mente. ¿Por qué? Porque sigo queriendo guiar mis pensamientos. Sigo queriendo vivir mi propia vida, olvidándome que soy creación que necesita a su Creador. Sigo llenando mi subconsciente, el 90% del mundo y el 10% de Dios. Y esa es mi decisión. 10% Dios, 90% el mundo, yo, mis deseos, mis afanes. Pero vemos que Pablo da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, ¿sí?, que cuando se equivocaba lo hacía de una forma inconsciente. Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 1, del 8 al 13. Dice la palabra del Señor. Nuevamente Pablo habla de la ley. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí vemos que la base del perdón de Dios es la ignorancia. El libro de Romanos dice que el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo para ofrecer la sangre por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando nuestra mente anda divagando y nosotros no refrenamos esos pensamientos y nos dejamos arrastrar y pecamos, es porque ya fuimos convencidos, nos hemos olvidado de Dios e ignoramos conscientemente. Ignoramos que de Dios no podemos ocultarnos. Cuando usted hace algo malo, ¿lo hace delante de Dios? Sí o sí. Pero usted ya ignoró, ya se le olvidó, ya no está consciente que Dios lo está viendo, que Dios está en su corazón y ya pecó. Y esa es la gravedad del asunto en nuestra mente. Y esa es la gravedad del pensamiento, de la independencia a nuestro Creador. Si yo peco, ¿cómo se llama? De manera deliberada, cuidado ahí. Vemos en Pablo el amor, la misericordia de Dios, que sabía que el actuar de Pablo lo hacía de forma inconsciente. Todo lo que Pablo aprendió antes de Cristo lo hizo ir contra Dios y él pensaba que era aprobado por Dios. En otras palabras, Pablo amaba a Dios, pero estaba lleno de un espíritu de anticristo, de pensamientos e ideas reprobadas por Dios,
por una mente sin su Creador. Por esto Pablo se despojó de lo que tenía por bueno. Filipenses 3, 4 al 15, por favor. Filipenses 3, 4 al 15 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Si tú estás sintiendo algo negativo o equivocado, Dios te lo revelará. Pero Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Fíjese qué extraordinarias palabras. Al supremo, a lo más alto, que es llegar a la imagen y semejanza de Jesús. Lo platicaba en la semana con un joven y le decía: qué extraordinario es el amor de Dios. En el tiempo de la creación, Dios hace al hombre todavía inferior que los ángeles. Todas las jerarquías celestiales, al menos las bíblicas, por ahí hablan hasta de 7, 8. Pero en la Biblia solamente conocemos querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Y el hombre. Y tan grande es el amor de Dios por el hombre que solamente lo pone por debajo de él. Y le decía yo a este joven: si Dios pudiera ponernos al mismo nivel, tan grande y majestuoso es su amor, que yo creo que lo hubiera hecho. Pero Dios no nos puede igualar porque Él es sin igual. Pero en el lugar más cercano, ese es el supremo llamamiento al que Dios nos ha llamado. A que no haya distancia ni separación entre Dios y usted. Y por eso dice Pablo, y nos recomienda Pablo, y habla hoy el Espíritu de Pablo diciendo: todo lo que tienes en tu mente, tenlo por basura y deja que sea Jesucristo quien guíe tus pensamientos. Porque tú eres una creación que depende de su Creador, que necesita estar más tiempo con su Creador a través de su palabra o de la oración que con el mundo, que con tus planes, con tus ideas. Vemos en Pablo la grandeza de la revelación del Espíritu Santo
por la intimidad que Pablo tenía. Pero vemos también en Pablo el poder del evangelio. Pablo dice el libro de los Romanos: y pronto estoy a predicarles el evangelio. Pablo no solo predicaba el evangelio por encomienda, sino también por salud mental y por salud física. Sabemos que somos el fruto de nuestros pensamientos. ¿Por qué hay mucha gente con obesidad, con exceso de peso? Porque su mente y su corazón no le permiten poner un freno, un alto a lo que sabe que lo está matando, o un adicto. Pablo sabía que predicar el evangelio en primera era un mandamiento que Dios le había impuesto, y en segunda Pablo se daba cuenta que mientras él predicaba, su mente y su cuerpo se mantenían sanos. Por eso le dice a Timoteo: Timoteo, toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades, pero ¿sabes qué, Timoteo? Hay algo oculto ahí. Mírame a mí. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, cuando le pedimos a Dios por las personas que están quizá ya en su vejez, yo lo pongo a su sano juicio. Juzgue usted por sí mismo. ¿Qué es mejor? A final de cuentas, la persona tarde o temprano se va a morir. Pero ¿qué es mejor? ¿Que muera de un golpe, de un accidente, de una enfermedad, o que simplemente el Señor recoja su alma? Esa es una muerte gloriosa. Pablo aceptó que tenía que ser decapitado porque iba a ser una muerte gloriosa. Pero Pablo, yo no lo sé. No podemos decir que Pablo murió por una enfermedad o murió por viejo porque ya no podía, como David. Dice que murió en buena vejez. Buena vejez es no murió enfermo. El Señor vino y se lo llevó. Así mismo Pablo agarra y dice: si esta es la manera en que te he de glorificar, prefiero que sea de vejez, arrumbado ahí, enfermo y olvidado. Y por eso Pablo predicaba el evangelio, porque él se dio cuenta, lo que leímos en Romanos 7, que su mente estaba vendida al pecado, que él hacía lo que no quería si no se dedicaba a lo que Dios le mandó, si no se encomendaba a aquel que lo creó. Proverbios 4, 20 al 23. Miren la grandeza de la palabra de Dios. Proverbios 4, 20 al 23 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mire cómo está escrito él. Ya lo dijimos en varias ocasiones, cuando lleva acento no se refiere a algo, sino a alguien. ¿Quién es ese él? Jesús, el Espíritu Santo, porque de él mana la vida. Fíjate de qué estás llenando tu corazón, porque ahí está Jesucristo dándote vida. No recibas por recibir, no guardes por guardar, porque en tu corazón está el Dios que te creó y está guiando tu vida. También cuando pecamos de manera consciente, la misericordia se vuelve castigo. Cuando lo hacemos en ignorancia, somos perdonados.
Pero cuando lo hacemos de manera consciente, cuidado. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31 dice el Señor: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios no puede ser engañado. Tú no le puedes decir, y lo vemos también en la palabra: Señor, yo no sabía. Por eso testifica en el Evangelio que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Eso lo hiciste para ti. Eso lo hiciste para acrecentar tu iglesia. Eso lo hiciste para aumentar tu cuenta en el banco, tus propiedades. Pero a ver, háblame de tu amor al prójimo. Cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve desamparado. ¿Y cuándo estuviste así? En cuanto tú me viste, cuando tú lo viste en otra persona, ahí estaba yo. Y así seremos juzgados por esa majestuosa ley. Y bendito sea Dios, porque sabe Dios que estamos aprendiendo. Dios no nos va a juzgar por lo que no sabemos. Por eso dice ahí que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, si hoy tú lo estás recibiendo, guárdalo en tu corazón, porque vendrá el tiempo en que vendrá la prueba, en que esta palabra te pondrá a prueba, y esta palabra te salvará o te condenará, o te dará galardón o te dará azote de parte de Dios. Dios no puede ser engañado. De nuestros miembros externos hay 3 que son vitales para la santidad: los ojos, los oídos y la lengua. Los ojos, Mateo 6, 22, 23, dice la palabra. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuidado a dónde llevas tus ojos, tus oídos. Romanos 10, 13 al 17 dice la palabra: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La lengua, Santiago 3, 5 al 6. Santiago 3, 5 a 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego,
un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Son de los tres de nuestros miembros que necesitamos la ayuda de Dios para la santidad, para alejarnos de las tinieblas y para estar bajo bendición. Las cosas que vemos y oímos sin saber y darnos cuenta penetran en nuestro subconsciente, en nuestra mente y corazón, preparando nuestras respuestas, es decir, nuestras acciones. Y nuestras acciones generan el estilo y forma de vida que llevamos y vivimos. Es decir, a veces, por ignorancia e inconsciencia, llevamos una vida ajena, vivimos conforme a la voluntad de otro, y ese otro es el mundo y el maligno. El amor de Dios que nos creó no quiere controlarte, sino guiarte, pero necesita primero que le creas. Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tú dependes de tu Creador para cumplir su voluntad, y lo que tienes que entregar es todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Una mente sana y un cuerpo sano no se logran con dieta, ejercicios y meditación, sino con la palabra con la palabra de Dios y la comunión con tu Creador. El ser humano no ha alcanzado la imagen y la semejanza de Dios, su Creador, porque no le cree. Tú no le crees a Dios, y la razón dice que la fe viene por el oír. Si tú no estás escuchando la palabra, tú no le vas a creer a tu Creador. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no hemos alcanzado esa grandeza? Porque no podemos creer. Porque a veces nos vemos limitados, nos vemos ante las circunstancias y problemas de la vida, nos vemos empequeñecidos, nos vemos gigantes, porque no podemos creer. Hay muchos bonitos pensamientos. No le digas a Dios tengo un problema, dile al problema tengo un gran Dios. ¿Pero lo crees? ¿Lo vives? Y si es así, ¿por qué buscas respuestas fuera de aquel que te creó y te dio vida? Cuando tu mente y tu corazón estén unidos y de acuerdo en algo, será hecho. Y si esto da gloria a Dios, tendrás su respaldo. Terminamos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, con estas tres citas bíblicas. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios 6, 15 al 17. Dice la palabra. Primera Corintios 6, 15 al 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire que no dice el que el Señor une. ¿En quién está la voluntad? En cada uno de nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y terminamos Efesios 2, 10 al 13. Efesios 2, 10 al 13. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Digo esto como si hubiera fragmentado, como si Dios hubiera fragmentado el cuerpo de Cristo. Porque si somos parte del Ser más santo, perfecto y puro, hay en nuestra mente y en nuestro corazón pensamientos impuros y un espíritu del anticristo. Porque no fuimos creados para vivir separados de nuestro Creador. Puedes vivir un tiempo sin Dios, pero no una vida sin Cristo. Acércate a tu Dios, tu Creador y tu Padre. Este es el mensaje de Cristo Jesús, Dios Padre Todopoderoso para tu vida. Vamos a dar gracias.